Aprovecho la oportunidad para de todos los letrados que si en algún momento de sus conclusiones por ahí hago alguna interrupción y no la consideran oportuna, me lo hacen saber para continuar, ¿sí? Pero bueno, desde la moderación que tengo desde esta presidencia, entonces por eso es que advertí que pasaba otra, aproveché para un descanso. Puede ocurrir con las otras letrados también en sus exposiciones. Doctor Pose. Señor presidente, se encuentra con el doctor Flores y con el doctor Acosta, el imputado Medina. Sí, ya están llegando, señor. Los letrados. Estuvimos demorando por el ascensor, doctor. Simplemente. Disculpe, doctor, no es excusa. Bueno, debe respetar el horario. Es la que le puedo dar, disculpe. Bien. Doctor. Bueno, como venía diciendo, a través de lo que escuchamos de la señora Daniela Milgen, también tenemos otro elemento constitutivo que nos va a llevar al primer tramo, ¿no?, del hecho, que es el tema del secuestro. Y esto tiene que ver con lo que nos dice Daniela Milgen acá, porque ella nos va a decir que en realidad conoce tanto a la familia Rivero Vale como a la familia Medina. Y lo va a decir de una manera absolutamente brutal, de una manera muy dolorosa, porque ella nos va a decir que a los 16 años fue vendida, fue explotada, fue sometida a la prostitución por Rubén Ale. Iba a tener un hijo, una hija, Yamile. Y en ese relato desgarrador de esos 4 años, nos dice incluso dónde va a trabajar, en un lugar que le llaman Derby, cuyo dueño también es dueño del Crillón. Nos va a decir también que ella no era la mujer de Rubén Ale, mujer era María Jesús Rivero. Y cuando iba a la cárcel a visitarlo por sus fechorías al señor Rubén Ale, iba a las dos, una como mujer y la otra también como la mujer que explotaba, y que nunca de esa explotación como prostituta recibió ningún peso. Escuchamos entonces la primera confesión voluntaria, clara, concreta, de un modus operandi. Escuchamos por primera vez cómo es que se compra, cómo es que se venden, cómo es que se someten, cómo es que se explotan a una mujer, aún en su calidad imputada, en el tema prostitución. Pero claro, sí conoce Daniela Milgen a María Jesús Rivero. Ya no es esa sola coincidencia de decir, yo fui a La Rioja una vez y había un señor que era vecino, Patricia Soya. No, la conozco, yo era prostituta, a mí me explotaba el señor Rubén Ale. Y su mujer vivía con él. ¿Y cómo es que solamente manejaba los camiones de la fruta de un hombre que no sabe manejar? ¿Cómo es esto, señor presidente? Y Daniela Milgen va a avanzar un poco más, hasta donde ella puede y la dejan. Y va a decir, a los señores Medina también los conozco. Yo estuve en La Rioja en el año 98, conozco cómo funcionan, sé cómo son, sé quién es Liliana Medina. Y nos va a entregar la segunda parte de este hecho. Dice, yo la conozco, trabajé ahí y me fui con una amiga, María Alejandra Huerta, y nos vinimos para acá. Y un tercer aspecto de cómo Daniela Milgen y María Jesús Rivero, la que niega a conocer, salvo por esta situación de nombre, que tenía una hija de su pareja Rubén, concurren una mañana
a la Brigada de Investigaciones, donde un policía muy servicial, Héctor Britos, el mismo que hizo la encuesta de Patricia Soria, el mismo que llevó la investigación para un plano equivocado, como era una supuesta infidelidad de María de los Ángeles Verón. Esa persona va a servir para armar una causa, una falsa denuncia de un problema que tenía Rubenales con un tal Mataco. Y Daniela Milgen va a ir con una persona que tenía bajo su poder, Fátima Mancilla, menor de edad, quien va a decir que dice que en esa comisaría le dijeron lo que tenía que decir porque había que armar una causa. Y cuando ella arma esa causa, Daniela Milgen, del otro lado estaba María Jesús Rivero, la misma comisaría, llevando otro testigo, una recepcionista de la remisería 5 Estrellas. Ahí tenemos esa fotografía, señor presidente. Daniela Milgen y María Jesús Riveros eran funcionales para lo mismo. Y otra fotografía más, señor presidente. Andrea da Rosa va a decir que conoce a María Jesús Rivero, que la vio en La Rioja, en la casa de la señora Medina. Al otro día, cuando se le presentan muchas fotos y se le interroga al testigo, obviamente no tendrá esa misma convicción como el momento cuando la vio por primera vez acá en el debate a la señora María Jesús Rivero, pero no lo negó, no lo negó. Y entonces debe tenerse en cuenta quién es Andrea da Rosa, de la cual vamos a hablar más adelante, y las condiciones de esa testigo. Pero el otro elemento es que luego van a venir, en el interrogatorio que se le hace a María Jesús Rivero, sobre qué tiene que ver con esto, todo su interrogatorio está muy bien hasta que ella dice, o se le pregunta por el tema Macarena. Cuando se le pregunta por el tema Macarena, ella se sorprende en su alocución acá y dice, sí, un boliche que estaba a nombre de mi padre, y ahí incluso tuvo una desgracia personal muy importante porque mataron a su hermano, y es una persona que se conmueve, como todo el mundo se conmovería por una cuestión así. Le preguntamos si conocía a algunas personas, como un tal PC, el loco Alberto. No, no los conozco. Hasta que viene otro testigo que se llama Mafú, que va a ser obviamente desprestigiado, vilipendiado, pero esa persona se presenta en el 2004 y dice, yo tengo pruebas en este momento, pero la causa se cierra y vuelve acá 8 años después. Y Mafú dice, sí, yo era el dueño de Macarena, y la señora María Jesús Rivero, a través de su padre, me lo quitan, porque primero me lo quieren comprar los vales, me niego, y después aparece un señor, me da una seña y se queda con mi negocio. Ese negocio, o ese señor, es el padre de María Jesús Rivero, el mismo que aparece después con el tema del remis o del Fiat Duna Blanco, con un escribano 2 años después. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Mafú? Bueno, dice, yo tengo 2 testimonios, uno indirecto de promotoras que trabajaban conmigo, Sofía y Patricia, que me dicen, guarda con los negocios que haces. Estamos hablando del año 2002. Nosotros tenemos una chica que va y viene a La Rioja y que la había visto a Marita Verón y que se la habían llevado desde acá. Y me dice, en ese negocio no son lugares bailables solamente, se captan chicas para llevarlas a la prostitución. Y una noche, dice, donde ella estaba de cumpleaños y un poco alegre, me dice, seamos socios, metámonos en este tema. Y Mafud se niega a esta situación. Se hace un careo incluso en este debate, en donde cada uno mantiene sus posiciones, pero nos está dando un perfil muy importante que no nos había dado María Jesús Rivero, la que decía que solamente era empresaria y que tenía un spa. Es la que comparte la vida con Rubenales, del cual, como cuando pregunté yo acá a un testigo qué es lo que es el Litoral, y me dijeron, no pregunte lo que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce en Tucumán quién es Rubenales. ¿Qué significa el nombre Ale en Tucumán? Esa era la pareja de María Jesús Rivero. Esa es la persona que explota a Daniela Milgen. Esas son las personas que se juntan con el inspector Britos. Y entonces,
Una vez que viene Mahfoud, aparecen 3 testimonios más. Son los hijos de Nieva. Eduardo, David Eduardo, Irene y Adela Nievas. Y nos dicen, nosotros estábamos a 3 o 5 metros de una chapa que separaba solamente el negocio y la verdulería, donde estábamos merendando alrededor de las 6 de la tarde, cuando escuchamos al señor Víctor Rivero decir lo de Marita Verón, decir la orden que había dado María Jesús Rivero. Y las 3 personas declararon acá, las 3 personas fueron coherentes. Y preguntan, ¿por qué no lo dijo antes? Y aparece lo que es normal. Aparece lo que es normal en el 2003. Aparece la palabra miedo, señor presidente. Ese era el secreto que tenía Nieva. Y no lo rompe hasta que los hijos se lo piden. ¿Y cuándo los hijos se lo piden? Cuando una de ellas, el señor Víctor Rivero, le dice, a vos te va a pasar lo mismo que a Marita Verón. Y va en febrero a la Casa de Gobierno, hace la denuncia y lo derivan a la oficina del comisario Tobar y hace las actuaciones. Y entonces, señor presidente, son ese cúmulo de circunstancias de prueba directa, pero faltan 2 cosas más. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo distinto del relato de Simón Nieva del contenido de la llamada anónima? ¿Cómo sabe Nieva lo que dijo la llamada anónima que le hicieron a Susana Trimarco allá por abril del 2002? Si Nieva nunca conoció a la señora Susana Trimarco, nunca apareció esto en el expediente que fuera conocido por Nieva. ¿Cómo es que Nieva, 2 años después, imagina lo que es el llamado anónimo a la señora Alonso? ¿Qué es lo que dice el llamado anónimo? He intentado comunicarme con la señora Trimarco para decirle que a su hija a las 9 de la mañana la levantaron de la calle Tamas y Santiago. ¿Qué es lo que dice Simón Nieva? A mí me dijo Víctor Rivero que la levanté, la puse en el auto, le pegué con la pistola y me manchó el auto. El secuestro, la llamada anónima y la versión que da Rivero a Nievas no son diferentes. Son la misma versión, señor presidente. Es un secreto develado algunos años después, pero corroborado por lo que los 3 hijos escucharon. Y finalmente, en lo que hace a esa secuencia del hecho, tenemos para aportar un indicio interesante que tiene que ver con los informes psicológicos de ambos. ¿Qué nos dice el informe psicológico del Cuerpo Médico Forense de Víctor Rivero? Dice que tiene un índice de realidad disminuido, infiriéndose pautas no compartidas con la mayoría de las personas que lo dificultan su adaptación a la realidad. Dice que tiene una organización de personalidad neurótico, con indicador de ajuste de la realidad y tendencia a conductas reactivas y evitativas, con escasa capacidad autocrítica. Víctor Rivero es el mismo que nos mostró el careo, la forma de ser, el carácter, el tono de voz, el mismo tono de voz que escucharon las hijas y los hijos y el hijo de Simón Nieva. Es la misma persona que está acá, la misma persona que fue esa tarde a contarle a su vecino lo que había pasado. ¿Y qué nos dice de María Jesús Rivero? El informe psicológico del Cuerpo Médico Forense de Fojas 99-43. Dice que sus mecanismos defensivos son de orden neurótico, represión, negación y proyección, que tiene marcadas tendencias manipulativas y tensión agresiva excesiva, que por el momento escaparían al control yoico, y que asume conductas relacionadas con actividades masculinas. Por lo tanto, tiene una estructura de personalidad neurótica de tipo histérica. Son indicios de personalidad,
son indicios de oportunidad, son indicios de capacidad. Y así tenemos entonces que Marita Verón, en la parte de la secuencia del hecho, tenemos unido a ese secuestro, esa llamada anónima, con los autores que van apareciendo. Pero claro, ¿qué había pasado con Marita Verón? ¿Se había escapado? ¿Podía volver a la casa de Hierbabuena? No. Ya sabían dónde estaba. Y entonces va a aparecer la segunda persona en la trama de Tucumán. Va a aparecer Daniela Milgen. Y Daniela Milgen, obviamente que va a negar el hecho y va a decir, mire, esto es otra mentira más. Hay un solo testigo, una sola persona que me acusa. Y uno entonces vuelve para atrás al viejo derecho francés, al viejo código de Napoleón, y retumba en la cabeza eso que decía testus unus, testus nullus. Un solo testigo, testigo único no vale. Eso cambió, señor presidente. Porque como dice Mittermeier, si el testigo además es capaz de dar contextos y circunstancias que introduzcan esta situación, el testigo dice la verdad. Y obviamente Daniela Milgen, ¿quién era? Una persona, como dije, que había sido sometida a la esclavitud sexual, que conocía a la familia Medina y que en esa época, el 2002, 2003, 2001, se va a dedicar al regenteo de varias casas, algunas de carácter importante, en una zona importante como es Hierbabuena, donde se perdían también los panfletos, y en algunas de las casas de Daniela Milgen, como dijo Fátima Mansilla, en una de las piletas vacías de invierno se quemaban los panfletos de Marita Verón. Y entonces va a venir Fátima Mansilla, una chica de apenas en ese momento 17 años, con su testimonio, y va a decir, mire, yo la conozco a Daniela Milgen. ¿Por qué la conoce? ¿Por qué ella me secuestró? ¿Cuándo me secuestró? El 27 de mayo, el 28 de mayo del año 2002. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque aparte de hacer la denuncia había una fundación Pibes que mostraba un afiche donde decía que yo me había perdido o que me había desaparecido ese día, 27 de mayo del 2002. ¿Y qué va a decir Fátima? Fátima va a decir, yo vi a esa chica que andaban buscando, se lo va a decir a la madre cuando es liberada en diciembre del año 2002. Cuando van con su madre, Mujica de Quintana, Mujica de Mansilla, a la comisaría, decir, esa chica que está en las fotos, esa es la chica que yo vi en la casa de Daniela Milgen. Primero, en el barrio Feput. Y dice, yo la vi, aunque obviamente no sabía quién era. La vi su rastro, escuché hablar de ella, como andaban buscando una tal Marita, y la vi media perdida, la vi media drogada. Me dijeron, no hables con ella, porque viene de viaje. Daniela Milgen, con Alejandro González, su pareja, una de sus parejas, que justamente es la que coincide con el hecho, van a decir, nosotros no tenemos nada que ver, esta chica fabula, esta chica mentirosa, pero resulta que tenemos más cosas que Fátima Mansilla. ¿Por qué? Porque no solamente la chica que llevan a esto del mataco para armar la causa, para favorecer a la chancha Ale, sino que Fátima también nos va a decir, no, a la señora Rivera yo la vi en el cumpleaños, en la casa de Daniela Milgen. Y al señor Ale lo vi también, con otro señor que se llama Daniel Moyano, un proxeneta buscado por homicidio del sur, desayunando unas cosas medias blancas ahí, afuera. ¿Y cuál va a ser el modus operandi de Daniela Milgen en esos años? Captar chicas, jóvenes, pobres,
Y como no tenía el capital que tenía la señora Rivero de tener un boliche y Macarena para esto, ella iba al boliche a captarlas. Y esas chicas o bien aparecían como niñeras, o bien aparecían como candidatas, se seleccionaban e iban a dos lugares. Primero, a la Marisa, en Río Gallegos, con una comisión de 500 pesos por mes. Y después a La Rioja, con los Medina. ¿Y cómo sabemos eso? Por María Alejandra Huerta. María Alejandra Huerta, que es la amiga de ella, nos va a decir cómo es que fue llevada a la prostitución y cómo es que siguió la prostitución. Y la madre de María Alejandra Huerta, Amanda Juárez, dio uno de los testimonios más estremecedores que yo escuché en este debate. Porque ella dice que se había ido Daniela Milgen con Alejandra Huerta, primero a Córdoba engañándola y al final descubre que estaban en La Rioja, hasta que un día viene un tal Pantera en un auto que no tenía patente de Tucumán y le dice: ¿usted es la mamá de Alejandra Huerta? Sí, vamos a La Rioja. Y van a La Rioja con otros familiares y llegan a un juez, a una comisaría, y le dicen: su hija está detenida acá. Y ella se la quiere llevar, pero le dicen: no, no, se la damos. Cuando se la entregan, la llevan a la casa de Liliana Medina. Y cuenta la madre que le dice: esta chica no puede irse porque yo pagué mucho por ella, se tiene que quedar acá. Y la madre se le estruje el corazón, se estruje el corazón y se vuelve para Tucumán y deja a su hija en el local comercial, entre comillas, de Liliana Medina. Hasta que un día pasa el tiempo y alguien le dice: señora, vaya a La Rioja porque su hija está muy mal. Y ella otra vez se envalentona, agarra a otro familiar y se van a La Rioja. Y llegan a la casa de Liliana Medina e inventan una historia de que su abuela está casi al morir, que por favor deje ir a su hija. Y acceden a eso. Y se llevan a Alejandra Huerta. Claro, pero con despedida. Porque cuando están en el auto yéndose, la madre le dice a la hija que le pide perdón, porque la primera vez, señor presidente, no le alcanzaba la plata para comprarla a su hija, porque la primera vez tenía solamente 100 pesos y no pudo comprar a su hija y la tuvo que dejar. Y la segunda, para rescatarla, le dice que es mentira que su abuela se está muriendo, o su madre, que esto es un subterfugio para salir de ahí. Alejandra Huerta nos cuenta que le muestra el estómago lleno de golpes y se abrazan y le dice: soy libre, soy libre, soy libre. Y la palabra libertad resonó acá por primera vez muy fuerte. Pero dije que había dedicatoria, porque atrás venían algún vehículo de los Medina disparándoles. Y llegan acá a los tiros, a Tucumán. Pero claro, dos cosas pasaron ahí. Alejandra Huerta siguió en el camino de la prostitución. Y Amanda Juárez nunca mencionó que su hija se dedicara a la prostitución porque nunca pudo nombrar la palabra prostitución. Se dedicaba a eso, se dedicaba al dinero fácil. Tanto le dolía a la madre decir que tenía una hija prostituta que no era capaz de nombrar la palabra por la cual su hija se ganaba la vida o decía que se ganaba la vida. Entonces Alejandra Huerta nos va a dar un contexto de quién era Daniela Milgen. Y va a venir otra persona más, Lobo de Garzón, madre e hija. Y nos van a decir lo mismo. Sí, nosotros también empezamos, mi hija tenía problemas económicos y empezamos con el tema de buscar dinero y empezamos a trabajar hasta que empezaron a decir que era mejor que nos fuéramos a trabajar a Río Gallegos, y la madre la saca de eso. Y teníamos ese contexto hasta que llega el juicio. Y esperábamos su declaración. Pero resulta que esa noche pasaron algunas cosas y vino la señora madre de la chica Garzón y apenas fue capaz de declarar, apenas fue capaz de decir cosas.
nos quedamos sorprendidos. ¿Alguien la visitó el día de ayer? ¿Alguien dijo algo a usted para que no dijera nada? No, señor. Hasta que declara la hija. Y la hija dice, sí, ayer, antes de venir acá, y esto es para los que hipócritamente después niegan los contactos con los testigos, siendo imputados, dice, sí vino, y me dijo que cambiara mi declaración. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Y acá te dejo lo que tenés que decir. Esto es lo que tenés que decir para no complicarme. Cambiá tu declaración. Y la chica Garzón sacó de su bolsillo de atrás esto, de puño y letra, señor presidente. Los que no tienen nada que ver con esto. Y Fátima Mansilla nos va a decir que además vio a Marita Verón en diciembre del 2002, un poco más gordita, con una calza y una remera verde, que decía damas gratis. Y entonces tenemos a Marita Verón en 2 periodos de tiempo. La tenemos en mayo del 2002 y la tenemos en diciembre del 2003. Pero nos dicen, no, Fátima miente. Porque la llevamos a la Defensoría del Pueblo, porque la llevamos a la Defensora de Menores. Y vino acá la licenciada Rojo. Dijo, no, mire, la que hablaba era Daniela Milgen. Fátima lloraba. Y Fátima contó parte de lo que dijeron, contó parte de lo que vivió, contó parte de sus agresiones físicas, de sus agresiones sexuales, de su calidad de cosa, porque estas personas son cosas, señor presidente, cosas sin cadenas, pero cosas. Y Fátima, en su expediente, donde relatan su secuestro, va a aportar también la declaración de su madre que dice, bueno, mire, cuando la empezamos a buscar, la familia Milgen hacía como que buscaba. Fuimos al Canal 10 a poner la denuncia. Y como no publicaban, fui a ver qué pasaba. Y el guardia del canal me dijo, no, lo que pasa es que el día que usted vino con esa señora, que era la señora Milgen, una vez que me dejó el panfleto para que publicáramos de lo de su hija, se volvió y me dijo, esa señora está loca, no publique lo de su hija. Y nunca salió el comunicado. Y cuando Fátima Mansilla, en un estado de salud deplorable, es llevada al Hospital Carrillo, no entra como Fátima Mansilla, señor presidente. Entra con el apellido Guiñone, el apellido de la madre de Daniela Milgen. Y por si fuera poco, en aquello que yo les decía al principio del hipotálamo, del estrés postraumático, viene el informe de Fojas 337 del expediente Fátima Mansilla, donde se le hacen 4 entrevistas y todos los tipos de test, y eso dice concretamente que tiene trastorno de estrés postraumático en función de la angustia, ansiedad, tensión interna, angustia expresada en el cuerpo, vivencias traumáticas hostiles, ultrajantes de índole sexual. Pero dice la palabra más importante para este juicio. En este informe, señor presidente, dice que no tiene ideas de fabulación. Entonces, el testimonio de Fátima Mansilla es externable, no solamente por lo que dice ella, que es verdad en su memoria, es verdad por Alejandra Huerta, por Lobo de Garzón, por el de Canal 10, por el Hospital Carrillo, por lo del Mataco, por su madre, que dice cómo la gente de los 5 estrellas la amenazaba, los que no tienen nada que ver. Esa es la segunda secuencia, que luego la vamos a repetir con Marita Verón, quien es vista por primera vez en Tucumán. Y entonces nos vamos a una cuarta secuencia, ahora en La Rioja.
Y en esa cuarta secuencia aparece una chica de Córdoba, en el cual todos pensamos que era Anaí Manacero, que resulta llamarse Lorena Tisera. ¿Y qué nos va a aportar Lorena Tisera? Va a decir que ella, para esa época del 2002, formaba parte de una iglesia en el cual tenían un grupo de baile, que hacían distintos bailes y que van a La Rioja, hacen algunos bailes, las contratan, vuelven, y cuando quieren volver ella pierde el contacto con las chicas para irse y llega al lugar. Y en el lugar se bailaba de otra manera, señor presidente. Las hacían bailar de otra manera. El lugar era el desafío. Para mayo, junio del 2002, después de Fátima Mansilla, esta mujer, Lorena Tisera, nos va a acreditar varias cosas. Nos va a acreditar la existencia de varios nombres. Nos va a acreditar quién es José Medina, quién es Liliana Medina, quién es Juan de Robertis, quién es Carlos Luna. Y también nos va a decir que vio a Marita Verón, que la vio al menos 3 veces. 2 veces cuando se metió en la habitación y pudo hablar con ella, escondiéndose, y nos dijo que ella logra identificarse y decir: yo soy Lorena de Córdoba, y ella le dice: yo soy Marita de Tucumán y tengo una hija. Y va a aparecer otra forma de trabajo en esos locales comerciales, que no podían hablar, que estaban encerrados, y va a decir que Marita Verón la veía arriba, donde solamente se accedía con un lugar con rejas, y va a decir que Marita Verón era la cliente de jueces, empresarios y personas de campo. Ya no está Marita Verón drogada en una casa sin saber qué hacer, como es la casa de Daniela Milken. Está siendo violada, señor presidente. Está siendo sometida a la prostitución. En el lugar donde se practicaban abortos, ritos umbandas. En el lugar donde las personas no se llaman como se llaman. En el lugar donde se les cambia la identidad, el color de ojos, el color de piel. En el lugar donde le sacan fotos, como Mariana, para darle su nueva identidad. En ese lugar, bajo esas circunstancias, no como estas personas que pueden declarar todo porque están normalmente viendo lo que pasa, sino en un lugar donde se tortura, se secuestra, y donde uno no sabe ni cómo se llama y no existe el no. En ese lugar, en esas circunstancias, y con ese coraje, Lorena Tisera dijo: yo vi a Marita Verón. Y gracias a los allanamientos fallidos de un juez como Daniel Moreno, Jorge Tobar puede traer a esta persona que se llamaba Anaí Manacero y que hoy ha recuperado su identidad, como tantas otras personas recuperaron de campos de concentración estatales. Este es un campo de concentración privado. Y empezó a llamarse Lorena. Y nos dijo que había otra esclava, que era Marita Verón. Y eso pasa en mayo, junio del 2002. Y aparece una de las personas más difíciles, indudablemente para todos, que es Blanca Vides. Blanca Vides es una persona que va a declarar varias veces en la instrucción y que llega por casualidad a la instrucción
producto de un conflicto que se había ocasionado entre el señor Andrada y el señor José Medina, una persona que está detenida, que no tiene nada que ver con los Medina de La Rioja. Y en ese contexto aparece Blanca Vides y dice, sin que nadie le pregunte, yo vi a Marita Verón y la vi en La Rioja y la vi en El Desafío. Entonces tenemos a Lorena y Blanca en El Desafío. Y yo dije que el testigo es bueno cuando puede externalizarse. Es cierto que podamos a tener todo un problema de fecha y ubicación, pero describe El Desafío como lo describe Lorena Tisera. Y nombra a Chenga Medina, y nombra a Liliana Medina, y nombra a Azucena Márquez. Y no se equivoca, señor presidente. Y nombra al policía Andrada, señor presidente. Lo nombra a él, al que le dijo que era policía. Y claro, Blanca Vides va a llegar también producto de una venta, porque ella dice que ejercía la prostitución y va a ser su marido, otro término que mi colega D'Antona seguramente explicará mejor que yo. Dice que la venden y se la llevan, y obviamente las condiciones ahí eran muy malas, pero logra salir voluntariamente. Pero claro, cuando vuelve para acá, por ahí por noviembre del 2002, cuenta lo de Marita Verón. Y entonces, en un relato posterior, va a decir que la volvió a ver a Marita Verón en la última parte del 2003. Y se creó toda una confusión acá de las fechas, porque hablaban que la había visto el 23 de noviembre y con toda razón las defensas decían, bueno, pero si el 30 de octubre estaba detenido el señor Medina, el 30 de octubre estaba detenido la señora Liliana Medina, el 4 de noviembre estaba detenido el señor de Robertis en Catamarca, el 29 de septiembre estaba detenida la señora Márquez. ¿Cómo es posible? ¿Qué mentira es esta? Pero hay dos cosas que son importantes: la memoria y en la última declaración por escrito de una persona analfabeta con una enfermedad terminal como es esta mujer, pero con un coraje extraordinario, dijo, ¿sabe lo que pasa cuando yo me escapo de ese lugar en un camión, debajo de la cama del camionero, como Dios me trajo al mundo? Y a pesar de que nos escapamos con otras chicas y las chicas fueron detenidas y devueltas, a pesar de eso, el camionero me trae. Me escapo por un ventiluz grande como donde está el señor policía, a pesar de mis kilos, a pesar de mi gordura y a pesar de las risas. Me escapo y ¿sabe lo que me pasa, señor presidente?, dice ella, y está escrito ahí. Me quedé en la esquina de un lugar porque no sabía dónde quedaba mi casa. Ella declara por escrito en el 2002 y en el 2003, fundamentalmente en el 2003, que ella es secuestrada para irse a La Rioja, porque sabían que había declarado lo que había dicho de Marita Verón. La vea por segunda vez a Marita Verón, la ve distinta, la ve como una doña, la ve como una con colores de pelo distintos. Le anticipan que se va a ir posiblemente a España, y mantiene un diálogo con ella y le dice, ¿vos sos Marita Verón? Sí, soy yo. Tus padres te andan buscando. Ya lo sé, pero no puedo hacer nada. Puede hablar con Marita Verón, pero ni ella ni Blanca Vides puede hacer algo. Y nos encontramos entonces con una situación en donde el vocal Romero Lascano, y están esas actas, le pide al doctor Pérez un poco de lealtad procesal. Y lo nombro este incidente porque tiene que ver con esto. Dice, no lo confunda con las fechas. Déjelo declarar. No le diga, no es cierto que usted la vio tal día, indicativamente varias veces. Y Blanca Vides cae en esa trampa. Y Blanca Vides confunde las fechas. Pero no confunde que vio a Marita Verón.
No confunde que la vio en El Desafío. No confunde a Azucena Márquez. Y después de esta situación en donde estamos en el año 2002, después de Lorena Ticera, después de la primera vez que vemos a Marita Verón por Blanca Vides en El Desafío, y va a venir después el fin de año donde Fátima la vuelve a ver en su casa de Daniela Milgen, va a venir una persona, Felisa Catalán, familiar de la familia Verón, porque es hermana de David Catalán y de Adrián Catalán y policía. Va a decir que en marzo del 2003, cuando estaba en La Rioja, en Villa Unión, por producto de una visita que habían hecho unos familiares, esos familiares le dicen que habían visto en un programa de televisión de Guillermo Andino todo un informe sobre Marita Verón, y que a esa chica la habían visto en un negocio acompañada a otras personas comprando ropa. Y entonces lo característico es que esa situación se vuelca en el expediente. Felisa Catalán era policía, les avisa a los familiares que si tienen alguna novedad que lo informen. El matrimonio, el marido en ese momento había llevado muebles a la casa de Liliana Medina y conocía perfectamente el lugar como era. Y quedan con esa información, pero perdemos el rastro. Solamente nos van a decir que era Marita Verón y que se bajó una camioneta acompañada por personas, como que estaban custodiadas. Esas fueron las palabras. Y entonces, llegamos a la otra secuencia. Julio del 2003. 3 personas, 2 de ellas juntas y una separada, julio-agosto, pero al menos 2, Patricia Costilla y Verónica Bustos. Y también acá en el debate va a empezar el tema de las confusiones, que si fue en el 2003, pero lo importante es que cuando ratifican sus declaraciones, obviamente que con el tiempo sabemos que fue en esa época, Patricia Costilla y Verónica Bustos, chicas de la calle de acá de Concepción, son captadas, y vamos a ver otra mecánica, por Paola Ceballos, la compañera de Gonzalo Gómez. Ya no estaba Andrada para hacer las captaciones acá en Tucumán. Pero cuando tenemos a estas chicas de Concepción, captadas por Paola Ceballos, que van a Concepción voluntariamente, van a un lugar que describen como la Casita Azul. Eso es el Candilejas. Perdón, doctor, disculpe, tenemos que hacer un receso, una cuestión muy personal del doctor Romero Lajano, ¿sí? Vamos a pasar para las 17 horas. 17 horas. Muchas gracias.